¿Cómo se le puede explicar a alguien que la definición de política de izquierda y derecha todavía está vigente hoy en día? En Perú mucha gente dice que ya no existe una diferencia real. Vale, muy sencillo. ¿Tú crees que todas las personas son iguales o crees o que deberían tener iguales derechos, iguales consideraciones ante la ley? ¿O crees que hay unas personas que son más valiosas que otras y que son personas que tienen más derechos? Tienen que tener más derechos que otros, pues porque son blanquitos o porque son ricos o porque son poderosos o por lo que fuere. Si tú crees en la igualdad de los seres humanos esencial, independientemente de las diferencias superficiales, y tú consideras que el más pobre de Perú es igual en consideración social que el más rico de Perú, tú eres de izquierda. Si crees que no, que son personas radicalmente diferentes, eres de derecha. Si crees que debe haber justicia y que se debe luchar por la justicia en el mundo, es una persona de izquierda. Si consideras que la injusticia es normal, natural y que no hay que meterse con ella, y que si hay pobres, pues es porque quieren ser pobres y tienen que ser pobres y no puede ser que tú estés luchando para que no haya pobres y ricos, sino que no, tiene que haber pobres y ricos y tiene que haber gente de primera y gente de segunda y gente de tercera, y esta injusticia es normal y es el estado normal de las cosas, eres de derecha. Si consideras que una sociedad debe ayudar a los más desfavorecidos para que no vivan en las peores condiciones posibles y por lo tanto se puede crear un fondo común, por ejemplo, para ayudar a alimentar y darle vivienda y educación y salud a los más pobres, pues eres de izquierda. Si consideras que pues, es asunto de ellos y que tú no tienes por qué meterte y que además si te piden que des dinero para ayudarlos, te está robando el Estado con sus impuestos, ese dinero que tú te ganaste, como si no tuvieras trabajadores que se lo ganan por ti, ¿verdad? Entonces eres de derecha. Igualdad, justicia, solidaridad. Son posiciones distintas respecto a esos tres elementos. Y son reales. ¿Eh? No estoy poniendo, la derecha es mala, no. Ellos creen que la injusticia es normal. Como en el medievo se consideraba que los siervos tenían que ser siervos siempre, y los nobles pues eran nobles siempre, y los reyes eran reyes. Y los siervos aplaudían cuando el rey tenía un nuevo hijo, porque ya iban a tener un nuevo rey, porque la injusticia era lo normal. La injusticia social y la desigualdad eran lo normal. Esa es la diferencia entre izquierda y derecha.